Sí somos. Hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a otro episodio de Sí Somos. Hoy tenemos una gran invitada, pero antes de eso les vamos a hablar de qué es el feminismo antirracista. Para esto nos acompaña Yuribi Mayek, Ibarra Templo, su nombre completo. Ella es antropóloga y psicoterapeuta, pero nos gustaría que ella se presentara. Cuéntanos un poquito de ti. Hola, gracias a todas, a todos, a todes por la invitación. ¿Qué les cuento de mí? Pues soy antropóloga en mi primera formación, después psicoterapeuta, y uní las dos y me di cuenta que el feminismo, además de leerse, de entenderse, también se lleva a la práctica. Y en tiempos recientes me he dado cuenta que en la psicoterapia, en acompañar procesos terapéuticos, también desde el consultorio, se puede hacer la revolución. Y entonces, eso es lo que soy. No, y me encanta que en este programa podamos unir el tema del racismo a también los procesos psicoterapéuticos, que me parece pues indispensable. Cuéntanos, ¿cuál es tu acercamiento al feminismo antirracista o cómo trabajas también desde el antirracismo? Pues mira, he pensado en esa pregunta y recientemente estuve en una plática conversando con unas amigas y algunos amigos sobre la invitación a este lugar, bueno, a este programa y el tema. Y entonces me decían, ¿pero qué es el feminismo antirracista, ¿no? ¿De qué se habla? Y cuando les explicaba un poco sobre qué es, me decían es que no podemos creer que en el feminismo puedan existir violencias, puedan existir racismo, pueda existir esta idea de la que se ha combatido que se lleve a cabo dentro del feminismo, ¿no? Entonces eso me dio vueltas porque es verdad, pareciera que al momento de que nos reivindicamos como feministas, eso automáticamente nos quita la capacidad de violentar a otras personas, ¿no? Y el feminismo antirracista es eso. Primero, reconocer que todas, todos, todes tenemos la posibilidad de ejercer el poder. Totalmente. Y ese ejercicio del poder puede violentar a otras personas, incluida a otras mujeres. Y que además tiene que ver mucho también con la geografía e identidad de las personas, como lo mencionamos en otro episodio. Creo que tiene sentido cuando hablamos de interseccionalidad, que van relacionados el concepto de racismo y de feminismo, sobre todo, y ahora, ¿quién está hablando del feminismo antirracista? Claramente no son las feministas blancas o hegemónicas, y no porque no tengan la capacidad de hacerlo o porque el hecho de ser blancas las imposibilita para hacer ese tipo de reflexiones, realizar estudios de género o en el campo hacer cosas en contra del antirracismo, del feminismo, de estas corrientes que sí pueden tener un tinte racista, y decirlo abiertamente también es importante, porque para empezar el lenguaje es importante. Cuando hablamos, por ejemplo, de blancas, pensamos primero en Estados Unidos. ¿Y qué pasa en Estados Unidos cuando hablan de feministas, todas las mujeres y las mujeres de color? ¿Quiénes son las mujeres de color? Todas las que no son blancas, latinas, asiáticas, africanas, norteafricanas, que además es un concepto que cuando lo traspolas al español y al español aquí en México, me parece que es todavía más racista que hablar de etnias, ¿no? Porque pues raza sabemos que es un concepto totalmente político y es un constructo artificial, social colonial, exacto, además. Exacto. Entonces, el lenguaje es importante cuando hablamos de feminismo y el racismo. Es un constructo cultural y que nos cruza como personas. Es una idea que genera cómo se hace conocimiento, desde qué lugar, pero también cómo nos concebimos en el mundo, ¿no? Cómo te ven desde afuera y cómo tú a partir de ese espejo te vas generando desde tu psique, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, la idea es del feminismo blanco, pero ¿qué es ser blanco? ¿No? No tiene que ver solamente con un color de piel, sino con una manera de pensar el mundo, ¿no? Una manera que dice, mi manera de ver el mundo es la válida. Exacto. La tuya no. Y puede ser la tuya desde tu lugar, por ejemplo, en México, ¿no? Desde las comunidades indígenas, desde las etnias. Tú no
tú eres inferior a mí y entonces tú tienes que hacer las cosas como yo las pienso, porque las desigualdades que yo vivo son las mismas que tú vives. Y eso te genera una visión del mundo pues acotada y excluye a todas las demás, a la diversidad en general, ¿no? A la diversidad, porque la raza sí es un constructo, pero también nos construye psíquicamente. ¿Qué implicaciones tiene eso para las mujeres que han estado o que a veces estamos fuera de esa representación hegemónica? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué repercusiones tiene en nuestra vida emocional? Claro. Yo quiero ir un poco por ese punto. Primero decir que sí, que ya no podemos hablar de un feminismo que no sea antirracista. O sea, para mí un feminismo que es racista, pues no tiene cabida ya en esta lucha. Decir que en los últimos años he estado escuchando mucho a mujeres negras, mexicanas, caribeñas, que tienen discursos que pues todas las feministas debemos escuchar, ¿no? Por ejemplo, en el último encuentro internacional feminista, las mujeres negras tomaron mucho la palabra, porque eso, hay que ceder los espacios, las mujeres negras tienen... Bueno, y no solo cederlos, construirlos es un inicio, ¿no? Para que no se escuche como... Sí, no, pero me refiero a que en todavía muchos espacios las mujeres blancas somos las que ocupamos, ¿no? Entonces también que las mujeres negras puedan y están ocupando esos espacios. Mencionando, por ejemplo, a Micaela Drulard, que ella reivindica en su libro El feminismo ya fue, que es una gran crítica a los feminismos blancos. Ella dice que ser bonita es su venganza, y yo quiero ir un poco a ese tema, ¿no? Las mujeres racializadas en dos partes, ¿no? Una, se les ha hipersexualizado los cuerpos negros, y por otro lado se ha dicho que no son cuerpos bellos, ¿no? Sabemos toda la violencia estética pone a este estereotipo de mujer blanca, delgada, joven. Entonces los cuerpos negros no caben dentro de estos estereotipos de género. Entonces Micaela dice, ser bella es mi venganza, y a mí me parece muy importante esa reivindicación que además hacen otras mujeres negras. Y mi pregunta es, ¿de qué forma el racismo sistemático afecta las subjetividades, la autoestima de las mujeres negras? Antes de esa pregunta quiero regresar, si me permite, solamente para puntualizar un tema sobre ceder espacios, ¿no? Decías, hay espacios en los que los congresos, las reuniones, la discusión, pareciera, está dentro del feminismo blanco, ¿no? Y me parece que ahora un elemento importante del feminismo antirracista tiene que ser con ese proceso interior, y que va también al proceso quizá terapéutico, de reconocer los privilegios que tenemos, ¿no? De reconocer que tenemos privilegios, no negarlos, porque están. Claro. Reconocerlos y a partir de ahí, desde una manera ética, decir cómo me posiciono desde mis privilegios. Y eso hace que el acompañamiento en terapia, pero también el acompañamiento con otras mujeres, no quiero decir nos iguale, pero sí nos mantenga en una conciencia. No hacer como si no tuviéramos ese privilegio, sino hacerlo patente. Tengo este privilegio y desde aquí puedo o no puedo. ¿No? Solo quería esa totalmente parte. De acuerdo. Si no, no nos podemos llamar antirracistas si no asumimos nuestro privilegio blanco. Y eso pasa por un proceso de conciencia, y ahí por eso es importante también los acompañamientos terapéuticos, ¿no? Porque el reconocimiento, porque aceptarnos tal y cual como somos, con nuestros matices, con las cosas que nos gustan, con las cosas que no nos gustan, implica un proceso de decir, sí, así soy, de reconocerlo y de decir cómo me planto, qué quiero hacer con esto que ya sé de mí misma. Y eso muchas personas no lo queremos hacer. Así es. Creo que aquí hay tres cosas muy importantes. Primero, irnos a los orígenes, ¿no? O sea, ¿por qué existe el feminismo antirracista? O sea, porque ya hemos hablado de hoy en día cómo ya vivimos las feministas el antirracismo, ¿no? Que justo ya no concebimos una idea de feminismo sin antirracismo. Exacto. Inclusive señalamos a las compañeras que se dicen feministas, pero que no tienen esto como postura política.
mientras, y también lo hemos dicho en varios episodios, mientras las mujeres en Inglaterra, en Estados Unidos, las sufragistas en la primera ola estaban, la segunda ola estaban luchando por este derecho, las mujeres negras seguían luchando por su libertad. Entonces, realmente hablamos de mujeres, o sea, es decir, si lo ponemos desde la perspectiva de un feminismo blanco, estamos hablando de mujeres, pero finalmente los derechos de unas mujeres fueron garantizados mientras los de otras no. Claro, tenían voto mientras una mujer todavía era esclavizada en su propia casa. Exactamente, en su propia casa. Hoy voy a marchar por el voto, pero mi esclava no trabajadora doméstica. Exactamente, ¿sabes? sí. No, y aparte, bueno, esto es por una parte, hablando sobre todo desde una visión occidental. Aunque creo que a mí también me parece muy importante que muchas veces, sobre todo hoy en día, se ha olvidado mucho también la perspectiva de que no, la lucha, por lo menos la sufragista, no fue en todas las latitudes de la misma forma. Claro. En México, por ejemplo, la lucha sufragista fue de la mano con las mujeres racializadas. Es decir, no únicamente las mujeres que tenían ese privilegio de clase fueron las que lucharon por esto. Me parece importante decirlo porque dentro de toda esta ola que muchas veces se visibiliza únicamente una parte, que es la visión europea, la visión de Estados Unidos, pues se deja a un lado esta, ¿no? Eso les digo por una parte, pero por otra parte me parece importante que sobre todo desde nuestros conocimientos, es decir, primero reconocer que por lo menos como mexicanas no nada más existen las mujeres indígenas. También existen las mujeres afromexicanas, que no vienen de lo mismo, o sea, ¿cómo decirlo? No son raíces indígenas. No, exacto, no son raíces indígenas, pero tampoco son raíces afroestadounidenses, o sea, también tienen su propio contexto, tienen su propio, o sea, no vienen inclusive de la misma lucha, inclusive no vienen del mismo contexto, independientemente de que, claro, en algún momento su familia ascendente pues también fue esclavizada, ¿no? Pero lo digo porque también para nosotras es importante reconocer que inclusive la racialización no es nada más poner en el centro a las mujeres negras gringas, sino a las propias mujeres de México que viven en la costa chica de Guerrero, que viven en Oaxaca y que viven en todo el país y que hasta el día de hoy, no fue hasta hace 3 años que existió un censo que las reconocía como mujeres afromexicanas. Claro. Que ahí es importante, o sea, y ahí retomas un punto importante que ya había mencionado Julia también, pero que me gustaría ahondar, la parte de la violencia estética, que también está muy relacionado al racismo. Y cuando hablamos de, primero, esta invisibilización institucional que tiene que, apenas en 2020, me parece, fue que INEGI dijo, vamos a hacer un censo para ver quiénes son y cómo vive nuestra población afromexicana, ¿no? Que es condiciones distintas. Ahora, 2, ¿qué pasa cuando vemos que personas con estos denominados rasgos racializados, tanto en México como en otras latitudes, son sujetas precisamente a actos discriminatorios abiertamente, desde que no te dan trabajo, acceso, o sea, negación de otro tipo de servicios de salud, de educación, etcétera? ¿Y qué pasa cuando hablamos de personas que incluso tienen recursos para hacer algo al respecto? Y por algo al respecto me refiero a que esta es la consecuencia de la violencia estética. ¿Qué pasa? Se someten a procedimientos estéticos para no para paliar algo que personalmente a ellas no les gusta de ellas, sino para emular y asemejar los rasgos occidentales blancos. Sí. Con este planchado, por ejemplo, de cabello, que ha sido una discusión pública muy importante, particularmente aquí en México, y en Estados Unidos, el uso de cabello, tono de piel, pero facciones y el uso de ropa, ¿no? También creo que pasa 100% por ese lente de racismo. Ajá, tiene que ver también cómo te autoconcibes, ¿no? ¿Qué está permitido y qué no? Y tiene que ver también con este racismo de closet que existe en nuestro país. ¿No? Que dicen que México no es racista. Exactamente. Que es clasista. Que es clasista. Ajá. Pero racista jamás. Así es. Y tiene que ver con nuestras raíces de colonialismo, ¿no? O sea, somos un país que surgió a través de la colonia. Y esa colonia también trajo una manera de ver lo que era bello, hablando de nuestros cuerpos, pero negó todas las otras raíces.
Entonces, ahora que se dan cuenta, pero no es un darse cuenta, sino más bien es una reivindicación desde las mujeres, desde los movimientos de aquí estamos, valemos, necesitamos también derechos, todo lo que ustedes, mujeres urbanas, a lo mejor están pidiendo, ¿no? El derecho al aborto. Quizá mi realidad es que quiero agua en mi casa, Exacto. ¿no? O sea, las realidades son completamente distintas y también la manera en la que nos concibimos y nos vemos también nuestros cuerpos. Eso también, si tu cuerpo no es aceptado, ¿cómo lo vives en términos de tu salud mental? ¿No? O sea, yo no soy aceptada y también no me acepto. ¿Cómo me vinculo con las demás personas? Es decir, este racismo es que es de closet, que está latente, ¿no? En nuestro país, tiene implicaciones en el ámbito social, económico, político, pero también en nuestra salud. ¿Qué pasa a nivel salud, por ejemplo? No quiero generalizar porque hay que particularizar, pero para este caso, por ejemplo, hay una autoestima baja o una idea de no soy suficiente para algo, ¿no? No soy suficiente, por ejemplo, para que pueda tener trabajo, pero quizás no soy suficiente para vincularme amorosamente con otra persona. Y entonces, ¿qué tipo de relación voy a tener? Una en la que yo me perciba como que no estoy completa, hay un vacío y necesito llenarlo con algo. También está la repercusión ahí real, ¿no? Yo tengo una pregunta acerca de la representación de las personas racializadas. No sé, ahora desde hace ya varias décadas hay personas negras en los programas, en las películas, en los videojuegos, pero ¿cuál es la importancia de esa representación, ¿no? También en los mismos autoestimas. Tiene que ver también con la capacidad que tenemos las personas para darnos cuenta, como les decía, que tenemos ese poder de violentar, pero también tenemos ese poder de sanar. Cuando ¿Colectivamente? ¿Perdón? Colectivamente también, ¿no? Pero desde un feminismo que permita la diversidad. Claro. Porque si estamos en un feminismo que lo que hace es nuevamente decir quién puede entrar y quién no, entonces ese proceso de sanación que podría ser colectivo, pues otra vez está minando nuestra salud mental, ¿no? Incluso esta idea del feministómetro, ¿no? Como medir, a ver, ¿qué tan feminista eres y qué tienes que ser para estar en este nivel del feminismo? Eso también tiene una repercusión. Totalmente. Por ejemplo, en algunas clases con mis alumnas, ellas llegan y han leído un montón de teoría, pero en la práctica dicen, es que a veces esto que me están diciendo que tiene que ser el feminismo no me checa, o sea, me hace sentir extraña, ¿no? Porque el feminismo desde ese lugar, un feminismo que no es antirracista, pues no incluye la sanación colectiva ni la sanación individual. Claro. ¿No? Cómo la diversidad está integrada. Y cómo también, hablando de los cuerpos, ¿no? La autorrepresentación también tiene que ver con la afirmación de lo que soy, en mi todo, en mi psique, en mi cuerpo, en mi pensar, en mi sentir y en mi plantarme en el mundo. Claro. No me gustaría dejar una súper recomendación para las personas que nos están viendo. Uno de los grandes libros de Bell Hooks fue traducido al español por primera vez. Es un libro que se llama Hermanas del Ñame, que habla precisamente de estos procesos de bienestar, de sanación entre las mujeres negras. Está editado por Utópicas, es el segundo libro de la edición propia de Utópicas, así que ahí está la recomendación, Mujeres del Ñame, de Bell Hooks. Yo quisiera también recalcar un poco lo que habías comentado, Julia, sobre el tema de la representatividad en los espacios, ¿no? O sea, que hablamos que desde las instituciones es importante nombrar, desde las leyes es importante nombrar, porque por lo menos en México durante mucho tiempo no se reconocía a las mujeres afromexicanas y se reconocía únicamente a las mujeres, hombres, a la población afromexicana como parte de la población indígena, ¿no? Que inclusive ahí mismo estamos hablando de una discriminación de Estado, ¿no? O sea, ahí mismo estamos hablando de una discriminación porque inclusive hay políticas públicas que únicamente tienen que ir enfocadas para esa población, ¿no? Pero que también al mismo tiempo, justo lo que decías, el reconocernos a nivel comunidad como racistas,
¿no? O sea, desde nacimiento, no desde nacimiento, pero conforme vamos aprendiendo, también nos quita la posibilidad, nos da la posibilidad de reconocernos como racistas y al mismo tiempo trabajar sobre eso, ¿no? Porque México, y aunque no lo sigan negando muchas personas, México es profundamente racista. Y cuando existe representatividad en todos los espacios, cuando existen mujeres, hombres que están al frente y que se reconocen como indígenas, que se reconocen como afromexicanos y que finalmente esos espacios no nada más son cedidos, sino son exigidos, nos ayuda a todas y a todos a reconocernos desde dónde estamos parados y posicionarnos y al mismo tiempo a trabajar desde lo individual hasta desde lo colectivo. Y que ahí me gustaría nada más para cerrar hablar de este cuidado y responsabilidad que debemos tener cuando hablamos de antirracismo, precisamente también como mujeres blancas, para no caer en este discurso, ya sabe, o sea, muy criticado con toda la razón de Salvador Blanco. No es ningún complejo, no estamos haciendo ningún favor. Se habla de justicia social, es un proceso también de memoria histórica y de reivindicación de derechos humanos. No solamente estamos hablando de derechos de mujeres, ¿no? Sí. Y para hablar de ceder espacios es este reconocimiento, como decíamos, nuestro reconocimiento pero de nuestros privilegios, pero también ser aliadas cuando hablamos de otras múltiples causas para construir espacios que originalmente son de esa población. No que yo tenga que ceder porque les hago un favor, ¿no? Querida, un mensaje de cierre para las personas que nos están viendo. Justo lo que decían, es reconocer desde qué lugar estamos plantadas, ¿no? Y eso implica reconocer nuestros privilegios, reconocer nuestro racismo de closet, porque está presente, y hacernos cargo de él. Exacto. ¿No? Que, ya lo sé, y ahora, ¿qué quiero hacer con ello? Porque va a ser parte de mi salud mental y también de cómo me relaciono con las personas a mi alrededor, y también si decido hacer el feminismo no solo desde los conceptos, sino desde el accionar de mi día a día. Muchas gracias. Ayúdanos a cerrar. Sí, yo nada más una última recomendación, que escuchen el podcast de Afroféminas y sigan también la cuenta y pues sigamos estas conversaciones que son sumamente interesantes. Te agradezco mucho. Gracias por la invitación. Gracias y pues nos vemos en la siguiente. Nos vemos en el siguiente episodio de Si Somos. Muchísimas gracias a todas por estar aquí. Por mis hermanas que el racismo mató, por las mujeres que el Estado no protegió. Desde donde hablan los que hablan desde afuera, los que van diciendo cómo funciona el sistema. Igual que mis ancestros busco la liberación, estoy en mi proceso y no lo pongo en cuestión. Desde donde hablan las que hablan desde afuera, las que van diciendo cómo funciona el sistema. Igual que mis ancestros busco la liberación, estoy en mi proceso y no lo pongo en cuestión. Me miro al espejo, no veo solo una mujer, veo una mujer negra llena de poder. Raza y la historia que en mi cuerpo se describe, jerarquización mal hecha para quien la recibe. Clasificación desde un poder desigual, destructivo instrumento, le apuesto a su final. Mi cuerpo no es objeto de sujeción y dominio, si no lo peleo ahora me llevas al exterminio. Subalternas excluidas, sometidas, explotadas, tachadas de la lista, las poco escuchadas. Y si aún así dices que no hay racismo, si sigues pensando así, lo conviertes en lo mismo. La batalla se pelea cada vez más con el cuerpo, también con ideas claras que hacen el cambio por dentro. Yo recibo la violencia, la transformo en canción y se la devuelvo al mundo y doy toda una lección. Mujer negra disidente sin riqueza popular, mis banderas de lucha, nadie me va a parar. El día que lo que soy a nadie le incomode, y el sistema que me saca y que cada vez me jode. Desde donde hablan los que hablan desde afuera, los que van diciendo cómo funciona